Persiguiendo el Jade, capítulo 36. Durante los últimos 16 años de la gran dinastía Jin, aunque hubo numerosos conflictos, pocos llegaron a la prefectura de Ji. Fan Chanyu solo había oído de la crueldad de la guerra de la boca de los ancianos. Después de todo, la guerra no solo requería requisas de grano, sino también de reclutamiento. La señora Zhao y el hijo del tío Zhao habían sido reclutados años atrás y nunca regresaron. Un anciano dijo: el rey Changxin se ha rebelado en la prefectura de Chon. La corte ha enviado tropas para reprimirlo, pero la batalla sigue sin resolverse. Considero que el destino del gran Jin está sellado y un cambio de dinastía es inminente. Con el marqués de Wuhan muerto, ¿cómo Wei Yan espera estabilizar el noroeste?, añadió alguien. Otro intervino: no importa quién se convierta en el emperador, siempre cuando no nos roben el grano y no nos obliguen a ir al campo de batalla. Muchos sacudieron la cabeza y suspiraron. Estos soldados ya han comenzado a requisar por la fuerza el grano de las aldeas cercanas. Al final de esta guerra los funcionarios tendrán dinero y poder, mientras que nosotros los plebeyos nos quedaremos sin hogar y en la indigencia. Al escuchar esto, Fan Chanyu sintió una gran pesadumbre en el corazón. Se volvió a Zichen y le preguntó: ¿no debería la corte suministrar provisiones militares para la campaña de la prefectura de Chon? ¿Por qué están requisando a la gente? La voz de Zichen tenía un matiz de burla. Las líneas de suministro están cortadas. Algunos simplemente están haciendo movimientos desesperados. La prefectura de Wei había sido su territorio en el pasado. En retrospectiva, Wei Yan probablemente había desconfiado de él durante algún tiempo. Las provisiones militares para su guarnición eran generalmente asignadas por la corte cada 3 meses, y la prefectura en sí no tenía graneros. Como se trataba de un puesto militar, las condiciones geográficas no eran naturalmente ventajosas para la producción de cereales. Una vez cortadas las líneas de suministro, sería un golpe fatal. La actual rebelión de la prefectura de Chon, justo al sur de la prefectura de Wei, había cortado la ruta de suministro de la corte a la prefectura de Wei. A medida que se extendían las líneas de batalla entre las prefecturas de Chon y de Wei, habían previsto que la prefectura de Wei acabarían quedándose sin provisiones. La solución más rápida, por supuesto, era requisarle a los civiles. Después de sobrevivir al intento de asesinato, había planeado contactar a sus antiguos subordinados y hacer que comprobaran en secreto las reservas de granos de los civiles. Cuando apareció Zhao Sun, la compra de cereales se convirtió en una prueba para él. Ahora que tenía el grano en sus manos, Wei Xuan había sufrido derrotas en el campo de batalla de la prefectura de Chon y no habría logrado requisar el grano a los civiles. Conociendo a Wei Yan como lo conocía, Wei Yan seguramente estaría disgustado con su hijo. Dejar que Wei Xuan enfrentara el primer castigo de Wei Yan fue su regalo a su primo antes de ejecutar totalmente su venganza. Con el noroeste desatendido, Wei Yan solo podía dejar que He Jingwan se hiciera cargo de la campaña de la prefectura de Chon. He Jingwan, como conocido general erudito, no se rebajaría a permitir que sus tropas tomaran por la fuerza el grano de los civiles. Además, dada la reputación actual de la facción de Wei, permitir que los sobornados roben el grano a los civiles sin duda daría a los oponentes políticos de Wei Yan otra arma. Con sus 20.000 piedras de arroz tuvo tiempo suficiente para comenzar la siguiente fase de su plan. La repentina y forzosa requisición de grano por parte de los funcionarios fue probablemente otra idea tonta de su primo en busca de gloria, que intentaba conseguir algunos logros antes de entregar oficialmente la autoridad militar. Los civiles
comunes que desconocían los mecanismos internos y compartían la confusión de Fan Chanyu, discutían entre ellos. Hace 16 años, en la batalla de la prefectura de Jin, fue ese traidor de Meng Chuyan que retrasó la entrega de suministros, dejando a 100.000 soldados del príncipe heredero de Yengle y al general Xie muriendo de hambre en la prefectura de Jin durante 5 días. Cuando los soldados finalmente escalaron las murallas de la ciudad, estaban demasiado débiles para mantenerse en pie, lo que permitió que los Yue del norte atravesaran las puertas. ¿Qué ha ido mal con los suministros esta vez que necesitan exprimirnos? Respecto al culpable de la derrota de la prefectura de Jin hace 16 años, todos en la gran dinastía Jin maldijeron el nombre de Meng Chuyan. Alguien comenzó a maldecir de inmediato. Ese Meng Chuyan merecía algo peor que la muerte. Pensar que el general Xie confiaba tanto en él, confiándole la crucial tarea de entregar los suministros. Si no hubiera retrasado la batalla, ¿cómo podría haber muerto el príncipe heredero de Yengle en la prefectura de Jin, permitiendo que ese perro Wei controlara la corte durante tantos años? La extinción de la familia Men es una retribución kármica. Esperemos que esta vez no haya ningún contratiempo con el oficial de suministros de la prefectura de Shon. Hace 16 años, Si Chen sabía que el defecto fatal de la prefectura de Jin fue la llegada tardía de suministros militares. En aquel entonces, el encargado de escoltar las provisiones era el antiguo general de su padre, Meng Chuyan. Los antiguos subordinados de su padre le habían dicho que, aunque podía traicionar a su padre, Meng Chuyan nunca lo haría. El retraso de Meng Chuyan en el transporte de suministros no fue un acto de traición, sino más bien un intento de rescatar a 100.000 refugiados atrapados por los Yues del norte en la ciudad de Luo. Al final no se logró salvar a los refugiados y la prefectura de Jin cayó. Cuando Meng Chuyan se enteró de la muerte de su padre, se arrodilló en la prefectura de Jin y se quitó la vida con su espada. La tragedia de la prefectura de Jin concluyó con la muerte de Meng Chuyan, pero incluso después de más de una década, la gente todavía maldecía su nombre con vehemencia. El grupo de funcionarios ya se había alejado. Si Chen se volvió hacia Fan Chanyu y le dijo: «Vámonos». Se dio cuenta de que Fan Chanyu parecía perdida en sus pensamientos, mirando a la gente que discutía sobre Meng Chuyan. Él preguntó: «¿Qué pasa?». Fan Chanyu, sosteniendo la mano de Channin, presionó sus labios y dijo: «Meng Chuyan retrasó la batalla para salvar a 100.000 refugiados. Quizás no sea tan despreciable como la gente dice». La voz de Si Chen se volvió fría. Sus órdenes eran transportar suministro. No entregar las provisiones de la prefectura Jin dentro del plazo es una negligencia en el cumplimiento del deber. Si hubiese sido suficientemente capaz de salvar a 100.000 refugiados sin retrasar la entrega de suministro, sin duda se merecería el elogio de todos, pero no salvó a los refugiados ni entregó los suministros, lo que resultó en la caída de la prefectura de Jin y la muerte de 100.000 soldados dentro de la ciudad. Este es un crimen imperdonable. Levantó los ojos para mirar a Fan Chanyu. ¿Simpatizas con alguien tan incompetente? Fan Chanyu negó la cabeza. No entendía las tácticas ni las normas militares, pero sentía que, si bien Meng Chuyan podría haber sido el principal culpable de la batalla de la prefectura de Jin, no merecía que el pueblo lo etiquetara como el gran traidor. Como mucho era un incompetente, como había dicho Yan Chen. Mientras los tres pasaban por una tienda de ropa confeccionada, ella preguntó a Si Chen: «Tu capa está sucia, ¿por qué no te compras una nueva para usar?». Si Chen ya se había quitado la capa sucia salpicada de barro y la llevaba doblada en el brazo. Miró telas coloridas de la tienda y dijo: «No es necesario, ya salió el sol, ya no hace frío». Fan Chanyu dijo: «¿Qué tal una liga para el cabello? Noté que no te gusta la que compramos antes. Rara vez te veo usarla». Cuando terminó de hablar, notó que Si Chen la miraba con una expresión peculiar.
Fan Chanyu no pensó que hubiese dicho nada malo. Lo miró con sus ojos almendrados, sus reflejos también se reflejaban en las pupilas del otro, un par claro y brillante y el otro profundo y oscuro. Después de un momento, Sitchen miró hacia un lado y dijo: «No es que no me guste». Fan Chanyu sintió que sus palabras eran como un acertijo. Si no le disgustaba, ¿por qué no usaba la liga para el cabello? Ella dijo: «Compraste tantas cosas para Channing, ¿por qué no eliges un regalo de Año Nuevo para ti? Te lo compraré». Las comisuras de la boca de Sitchen se enderezaron ligeramente. «¿No me diste ya un sobre rojo?» Fan Chanyu respondió: «¿Cómo puede el dinero de Año Nuevo ser lo mismo que un regalo de Año Nuevo?» Sitchen la miró fijamente durante un rato y dijo: «Son iguales para mí». Fan Chanyu tomó esto como su negativa de dejarle comprar un regalo de Año Nuevo y no insistió más. Ella miró al sol y dijo: «Si te acompañamos a comprar papel y tinta en la librería y luego vamos a la casa del agente Wang, podríamos llegar tarde. Más tarde, podríamos preocuparnos por el cierre de la librería. ¿Qué te parece esto? Ve a la librería solo a comprar cosas y yo llevaré a Channing a presentar los respetos del Año Nuevo al agente Wang primero. Después de que termines de comprar, espéranos en la librería. Una vez que haya entregado la mercancía en la casa del agente Wang, llevaré a Channing a conocerte». Sitchen asintió. Los dos se separaron en la intersección. Antes de irse, Channing le hizo un gesto vigoroso a Sitchen. «Cuñado, ten cuidado, mi hermana y yo también te compraremos algunos bocadillos». Sitchen levantó la ceja y miró a Fan Chanyu diciendo: «No es necesario, ustedes dos disfrútenlos». Fan Chanyu pensó para sí misma que sus palabras hacían parecer como si lo hubiese enviado deliberadamente a comer bocadillos con Channing. Mientras Sitchen se alejaba bajo su mirada conflictiva, Fan Chanyu se agachó para limpiar el residuo de tangulú de la boca de Channing y preguntó con una mezcla de exasperación y diversión: «Pequeño glotón, ¿qué quieres comer ahora?». El dedo rubio regordete de Channing señaló hacia un vendedor ambulante de pasteles de azúcar morena. Fan Chanyu se frotó la frente e impotente dijo: «Está bien, vámonos». Después de comprar pasteles de azúcar morena, Fan Chanyu también compró una jarra de buen vino en una taberna cercana. Originalmente había planeado darle carne curada al alguacil Wang, pero había dado un trozo al erudito. Se sintió avergonzada de solo llevar un trozo de carne curada como regalo. Como al agente Wang le gustaba beber, comprar una jarra de vino le pareció apropiado. La casa del agente Wang estaba en la parte sur de la capital del condado. Si bien no estaba en la mejor ubicación, era una residencia de 2 patios. En un lugar pequeño como el condado de Kingpin, era el tipo de casa que solo las personas de cierta posición podrían permitirse. Después de que Fan Chanyu y Chan tocaran la puerta, una anciana salió a abrir. Al enterarse de que estaban allí para presentar sus respetos de Año Nuevo al alguacil Wang, las invitó rápidamente a pasar. Ya era tarde. La mayoría de los visitantes que habían venido a presentar sus respetos al alguacil Wang habían terminado de comer y se habían ido. Cuando Fan Chanyu entró, vio solo al alguacil Wang y a su esposa, la anciana señora Wang, sentados en el can del ala este. La anciana señora Wang parecía tener entre 80 y 90 años. A diferencia de los rostros arrugados de las ancianas rurales, el suyo tenía una especie de redondez adinerada y parecía bastante benévolo. La señora Wang tenía una complexión robusta, pero no parecía corpulenta. Se decía que su padre también había sido policía y que ella sabía algunas artes marciales. Su rostro parecía extremadamente amable y con un toque de espíritu heroico entre sus cejas. «Entonces, ¿este es Chanyu?». La señora Wang sonrió al ver a Fan Chanyu. «¡Qué niña tan buena! Mira la complexión robusta, perfecta para el entrenamiento en las artes marciales». Fan Chanyu
sonrió y la saludó, y también a la señora anciana Wan. El condado de Kinping tuvo una vez una famosa cortesana conocida como Madame Yu. En el condado, a las niñas cuyos nombres terminaban en Yu nunca se llamaban directamente Yunian, sino que se les llamaba por su nombre completo. Alguien como Yunian directamente era como nombrarlo indirectamente cortesana. Shang Ning agarró la falda de Fan Chanyu, escondiéndose detrás de ella, asomándose con ojos de cierva, mirando tímidamente a Madame Wan. Al verla, la sonrisa de Wan se iluminó, tomó un puñado de dulces de un plato lacado de colores y le hizo una seña a Channing. La pequeña Channing se ve tan adorable, ven, toma algunas dulces. Channing no se atrevió a ir directamente y miró a Fan Chanyu. Fan Chanyu dijo, la señora te está dando dulce, adelante, tómalo. En ese momento, Channing se acercó al trote para aceptar los dulces de la mano de la señora Wan. Al ser pequeña, sus manos también eran diminutas y no podían contener tantos. La señora Wan le ayudó a guardar muchos dulces en el bolsillo de su chaqueta. Channing dijo con una voz clara, gracias, señora. La señora Wan y la anciana señora Wan intercambiaban miradas, sonriendo de oreja a oreja. La señora Wan no pudo resistirse a pellizcar las mejillas regordetas y rosadas de Channing y dijo, ¿cómo puede ser una persona tan pequeña comportarse tan bien? Ella le sonrió a Fan Chanyu. Es porque tu hermana te enseñó bien. Fan Chanyu sonrió tímidamente y dijo, me halagas. No era muy hábil para las conversaciones informales, hablaba con franqueza. Esta naturaleza directa la hizo muy querida por la señora Wan y la anciana señora Wan. Incluso las respuestas ocasionales de Fan Chanyu les hacían reír a carcajadas, dejando a Fan Chanyu desconcertada sobre por qué la encontraban tan divertida. La señora Wan quería invitar a las dos hermanas a cenar y a pasar la noche allí. Fan Chanyu se negó, explicando que Si Chen la estaba esperando en la librería, por lo que cortésmente rechazó la amable oferta. Mientras se despedían, el agente Wan acompañó personalmente a la salida. En cuanto al caso de tus padres, ahora la prefectura se ha hecho cargo. Está oficialmente cerrado. Me preocupaba que tus padres pudieran haberse hecho enemigos hace años, pero como eran bandidos de la montaña que buscaban un mapa del tesoro y el mapa ya no está en tu casa, no tienes nada que temer. Siéntete libre de quedarte en la ciudad y si encuentras alguna dificultad, no dudes en venir a verme. Fan Chanyu expresó su agradecimiento y luego le preguntó, ¿sabe si algún funcionario de la prefectura esté revisando este caso? El agente Wan, al ser solo un agente de la pequeña ciudad en el condado de Kinping, realmente no lo sabía y sacudió la cabeza antes de preguntar. ¿Por qué preguntas sobre eso? Fan Chanyu, temiendo que la muerte de sus padres pudiera involucrar a muchos más actores detrás de escena, como Yang Chen había sugerido, no quería decir demasiado y causarle problemas a la agente Wan. Ella simplemente respondió, nada, es solo por curiosidad. Quería descubrir la verdad de la causa de la muerte de sus padres y la mejor manera era comenzar con el manejo oficial del caso. Esta noche, cuando los soldados trajeran a un sobreviviente, si pudiera descubrir lo que esta persona había confesado, podría resolver el misterio que rodeaba la muerte de sus padres. Cuando Yang Chen le preguntó qué haría si las autoridades mintieran, ella consideró encontrar en secreto al funcionario a cargo del caso. ¿No era así como sucedía siempre en los cuentos y novelas, descubrir la debilidad de un funcionario corrupto, colarse en su mansión una noche, atrapar al funcionario a solas y negociar, ya sea por dinero o por las pistas que necesitaba? Solo necesitaba saber qué funcionario estaba a cargo del caso
y tendría mucho tiempo para investigar lentamente sus debilidades. Cuando Fan Chanyu estaba a punto de llegar a la puerta principal con Channing, la señora Wang se apresuró a seguirlos con 2 sobres rojos. Tomen estos sobres rojos de Año Nuevo. Uno de los sobres ni siquiera estaba bien doblado, parecía como si hubiese sido preparado apresuradamente. Fan Chanyu no pudo negarse. Madame Wang la obligó a aceptarlos en sus brazos. Después de salir de la puerta de la familia Wang, Channing inmediatamente abrió su sobre rojo y vertió su contenido mostrándoselo con entusiasmo a Fan Chanyu. Hermana, son lingotes de plata. El sobre rojo a Fan Chanyu también tenía 2 lingotes de plata. Fan Chanyu sostenía el primer sobre rojo que había recibido desde que fallecieron sus padres. Miraba hacia la casa de la familia Wang. Sentía una mezcla de emociones por el cuidado que le habían demostrado el agente Wang y su esposa. Channing le entregó los lingotes de plata a Fan Chanyu. Hermana, guárdalos por mí. El bolsillo de su chaqueta y el pequeño bolso ya estaban llenos de dulces de Madame Wang que le había dado, sin dejar espacio para los lingotes de plata. Fan Chanyu los aceptó y dijo: entonces los guardaré por ahora. Cuando lleguemos a casa los pondré en tu cajita. Channing tenía una cajita especial para guardar el dinero de Año Nuevo, pero hacía 2 meses, para pagar el funeral de sus padres, también había aportado lo de la cajita. Ahora estaba empezando a ahorrar de nuevo. Al escuchar las palabras de Fan Chanyu, Channing respondió felizmente con un En la calle habían pocas tiendas abiertas y menos aún vendedores ambulantes. Solo algunos niños jugaban en la calle. Quizás debido a las noticias de la requisición de granos ya estaban llegando al condado de Kinping. Las gentes en las casas de té, tabernas discutían la actual campaña de la prefectura de Chon. Inevitablemente mencionaron la batalla de la prefectura de Jin de hace 16 años. Los niños, habiendo escuchado de los adultos hablar de ello a menudo, hicieron de Meng Shuyan el villano a atrapar en su juego de atrapar a los malos. En estos juegos, por lo general, el líder de los niños desempeñaba el papel de héroe, mientras el niño, que a menudo era intimidado y marginado, desempeñaba el papel de Meng Shuyan. Una vez atrapado, el líder y los otros niños lo empujaban y lo intimidaban. Al escuchar que los niños gritaban mientras perseguían al niño que interpretaba a Meng Shuyan, Channing también miró a Fan Chanyu y dijo: ¿Meng Shuyan es el gran traidor? Fan Chanyu apretó levemente la mano de su hermano y dijo: Channing, no tienes permitido jugar estos juegos, ¿entiendes? Channing preguntó: ¿por qué no? Fan Chanyu explicó con paciencia: esos niños solo están usando como excusa para intimidar al niño que juega a Meng Shuyan. Channing no debería aprender de ellos. Channing asintió con la cabeza en señal de comprensión. Fan Chanyu alisó los suaves mechones del cabello de su frente. A tus padres tampoco les gustaba ver a los niños jugar así. Channing dijo inmediatamente: no aprenderé de ellos. Fan Chanyu sonrió y frotó la cabecita redonda de su hermana mientras sus pensamientos vagaban. De niña siempre había sido dura y entre sus compañeras era famosa por su fuerza. Incluso habían hecho llorar a niños de 3 y 5 años mayores que ella, que corrían a sus casas quejándose con sus padres. Sus padres siempre creyeron en la razón y si hacía algo mal, la castigaban. Si tenían razón, argumentaban a su favor. Pero hubo una ocasión en que ella y otros niños jugaban a atrapar a los malos. Un niño que estaba jugando a ser Meng Shuyan fue empujado al suelo por otro niño que no sabía qué fuerza tenía y se golpeó la frente contra el suelo. Los padres del niño herido fueron a la puerta para discutir. Fan Chanyu no había presionado a nadie en ese momento, ni se había unido a los otros niños para intimidar al niño que interpretaba a Meng Shuyan. Pero cuando su madre se enteró de que había participado en ese juego, de repente su padre lloró. Su padre también se enojó mucho y la hizo arrodillarse en el patio durante toda una tarde.
Fan Chanyu reflexionó durante largo rato pensando que a sus padres no le debía gustar que ella participara en la intimidación hacia los débiles. Esa noche, cuando regresó a su habitación, su madre todavía tenía los ojos hinchados. Le hizo prometer a Fan Chanyu que nunca volvería a jugar el juego de derrotar al gran traidor de Menchuyán. Fan Chanyu se había sentido muy culpable. Nunca había visto a su madre llorar tan tristemente y debió sentirse profundamente decepcionada. Entonces, cuando escuchó a su hermana repetir lo que esos niños decían de Menchuyán, un gran traidor, temió que Chang-Nim se uniera a los niños del vecindario para jugar estos juegos y decidió enseñarle con anticipación. Por pura casualidad, después de salir de la casa del alguacil Wan, Fan Chanyu, que no conocía las calles de la capital del condado, se preguntó cómo llegar a la librería. Después de tomar un desvío, pasó por el Yanqianlu en esa parte del condado y se topó con Yunqian. Yunqian llevaba un abrigo grande con rebetes de piel de zorro blanco, con la parte delantera y las mangas bordadas con intrincados patrones de hilo dorado. Su frente lucía un flequillo cortado de manera uniforme, lo que hacía que su rostro pareciera una placa de jade blanco, no muy diferente a la de una joven soltera. Parecía a punto de partir en un carruaje con varias personas que parecían mayordomos de pie frente a ella, inclinándose y escuchando sus instrucciones. Tan pronto como Yunqian terminó de dar órdenes, miró hacia arriba y vio a Fan Chanyu caminando desde la esquina de la calle con una niñita que parecía una muñeca de porcelana. Sus cejas se levantaron con alegría. Estaba a punto de regresar a la ciudad para encontrarte. No esperaba encontrarme contigo justo en la puerta de la tienda. Fan Chanyu sonrió y le deseó un feliz año nuevo antes de preguntar: ¿la propietaria me necesita para algo? Yunqian dijo: mañana tengo un gran negocio y no puedo hacerlo sin tu ayuda. La librería más grande de la capital del condado abrió sus puertas como de costumbre el día de Año Nuevo. Cuando Si-Chen entró en la puerta, el dueño de la librería, mientras jugabas con un abaco, preguntó: ¿qué le gustaría comprar, señor? En la puerta del dedo de Si-Chen colgaba un anillo de jade con un cordón adjunto. Al ver el anillo de jade, la actitud del dueño se volvió más respetuoso de inmediato. Hizo una reverencia e hizo un gesto de por favor. Con la mano el señor, por favor, suba para que pueda hablar en privado. El dueño condujo a Si-Chen a una elegante habitación en el piso superior. Sobre una mesa de madera de peral amarilla junto a la ventana había un florero de porcelana blanca de cuello muy fino, con una ramita de ciruelos rojos a punto de florecer. Con el telón de fondo de la fina nieve que caía fuera de la ventana de madera tallada, creaba una atmósfera verdaderamente artística. Estimado huésped, por favor espere aquí un momento. Iré a llamar al propietario de inmediato, dijo el dueño de la librería mientras se marchaba, justo cuando un sirviente entraba con té. Wei Yan era muy hábil en el arte del té, y Si-Chen, que había sido criado por él durante 16 años, entendía el té hasta cierto punto. La fragancia de este té por sí solo era comparable a los tés del tributo imperial. Bajó la mirada hacia las flores de ciruelo rojas en el jarrón de porcelana blanca sobre la mesa, mientras sus largos dedos golpeaban suavemente la tapa del té 2 veces. Al poco rato, Zhao Sun abrió la puerta y entró con una sonrisa inventada en su rostro refinado. No sabía que el marqués estaba de visita. Mil disculpas por no haberle dado la bienvenida desde lejos. El señor Zhao es muy amable, dijo Si-Chen, sentado tranquilamente en el sillón, y su tono tenía un matiz de dominio como si fuera el anfitrión y no el invitado. Zhao Sun dijo: todos los asuntos que el marqués me confió se han llevado a cabo en secreto. El marqués puede estar seguro de que, incluso si los funcionarios investigaran, no encontrarán nada. Si-Chen miró hacia arriba. Hay una cosa más que necesito que tu gente haga. ¿Qué es? Filtra de inmediato la noticia que Wei Yuan permitió que las tropas saquearan el grano de la prefectura de Jin a Jinyuan.
en la capital utiliza este incidente de saqueo de grano que resultó en la muerte de civiles inocentes para crear gran revuelo y denunciar a la facción Wei. Cuando más fuerte sea el clamor público, más eficaz será el proceso de destitución por parte de funcionarios judiciales. Al escuchar de qué se trataba el otro asunto de suprimir la facción Wei, Cao Zun inclinó apresuradamente. Haré que mi gente lo haga de inmediato. Cuando levantó la cabeza vio que Zichen estaba mirándolo con una leve sonrisa y Cao Zun preguntó por un momento, ¿por qué el marqués me mira así? Zichen tomó la taza de té que tenía enfrente de él y tomó un pequeño sorbo. Capullos de nieve de Qinchen, solo un capullo y una hoja recogidos ofrecidos como tributo a la familia imperial. No esperaba beber un té tan fino en un lugar tan pequeño como el condado de Qinping. Cao Zun dijo, soy un hombre de negocios, gasté bastante plata para conseguir algo bueno. Sabiendo que el marqués iba a venir, por supuesto tuve que sacarlo para mostrarle mi respeto. Las comisuras de Zichen se curvaron hacia abajo. Un comerciante común no podría comprar 20.000 piedras de arroz sin alertar a los funcionarios locales. Con la inmensa riqueza de su familia, si realmente quería vengarse de Wei Yuan, aún podría confiar en la facción del ministro Li en la corte. Hizo todo lo posible para encontrarme, no tanto para usarme para ayudarlo a vengarse, sino porque codicia mi influencia sobre 100.000 soldados en la prefectura de Wei. Sus ojos de fénix se clavaron en este comerciante no calificado que tenía enfrente de él, como un lobo se enfrenta a una hiena. Lo que buscas es el poder militar en mis manos. Ya que estamos cooperando, no me gusta que un aliado me oculte cosas. Cao Zun se quedó en silencio durante 2 respiraciones y de repente rió a carcajadas. Su modestia anterior había desaparecido, se sentó frente a Zichen. De hecho, nada se escapa a la mirada aguda del marqués.